Lo malo que tiene ser el último y además ser joven, y no por ello menos brillante, que lo es que se reduce el tiempo y hay confianza como para pedirle, que es lo que he hecho, que reduzca su intervención y terminar de esta manera a la hora que teníamos previsto, que es a las 18:30, ¿de acuerdo? Entonces, le agradezco ya particularmente este esfuerzo. Estoy absolutamente convencido de que lo va a hacer con brillantez y con eficacia. El profesor Francisco José Nocete Correa es profesor contratado doctor acreditado como titular de Derecho Financiero y Tributario de esta universidad, en esta facultad. Es coordinador del Máster Universitario en Fiscalidad Internacional y Comunitaria. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, obtuvo su doctorado en la universidad que ha mencionado antes el profesor Arroyo, en la Universidad de Bolonia, en Italia, en el Real Colegio de España. Es uno de esos insignes bolonios y además, bueno, pues también está comprometido con la universidad y no en vano ha sido nuestro vicedecano de calidad hasta hace apenas unas semanas. Él es experto en Fiscalidad Internacional y cuando contactamos con el director del Centro Internacional de Estudios Fiscales, el profesor Collado, rector de esta universidad, ante la imposibilidad de venir él, porque me pidió que disculpara su presencia participando en el día de hoy en Salamanca en una reunión de la CRUE, de la Conferencia de Rectores, rápidamente me remitió a él, que aceptó la invitación porque es el experto en la materia. El título de su intervención es La Unión Fiscal Europea y en línea con lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones, pues de lo que se trata es de hacer este balance de en qué momento estamos desde la perspectiva fiscal y sobre todo pues también algunas perspectivas de evolución futura. Muchísimas gracias por tu intervención y tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente al director de la jornada la invitación y voy a intentar cumplir fielmente y rigurosamente, como intento hacer siempre, con el tiempo que tengo encomendado. Decía el profesor Martín Delgado lo de la juventud. Bueno, eso me lo dijeron en Granada la primera vez que fui a dar clase y la respuesta fue que la juventud es una enfermedad que se cura con el paso del tiempo. Es decir, que ya va pasando bastante tiempo y la juventud pues ya casi que se nos va yendo entre unas cosas y otras. Yo voy a intentar, porque sé que todo este tema de la fiscalidad es bastante árido, bastante técnico, entonces no voy a empezar a hablarles a ustedes de conceptos contables, no quiero hablarles tampoco de temas que sean excesivamente complejos, sino más bien pues, dar unas nociones básicas sobre cuál es el estado actual en el que se encuentra la fiscalidad en el seno de la Unión Europea. Y veremos que tiene unas características compartidas o que tiene unas notas compartidas con otras materias, no somos tan distintos a pesar de que tenemos esta dicotomía de estar entre lo jurídico y lo económico muchas veces y a pesar de que es una materia que tiene sus dificultades. Pero como en cualquiera de las otras materias que han sido abordadas hoy a lo largo de esta jornada, nos enfrentamos a la eterna dicotomía entre el mantenimiento de la soberanía estatal, es decir, la satisfacción del interés estatal y la necesidad de cooperación entre los Estados para conseguir fines comunes. Yo se lo he intentado exponer en esa diapositiva, formulando lo que serían las organizaciones internacionales de cooperación frente a las organizaciones internacionales de integración y cuáles son las diferencias básicas. Es decir, siempre que necesitamos efectuar alguna labor de cooperación y la queremos encauzar a través de organizaciones internacionales, tenemos dos modelos básicos a través de los que hacerlo. Bien una organización de cooperación, bien una organización de integración. Las diferencias son abismales entre unas y otras. Por ser bastante sintético, evidentemente las organizaciones de cooperación no hay ninguna cesión del ejercicio de competencia soberana y, por tanto, las funciones que van a acometer van a ser esencialmente de concertación, es decir, de poner de acuerdo a aquellas partes que negocian un asunto concreto para que desde una perspectiva bilateral o multilateral puedan llegar a suscribir un tratado internacional. Lo que tiene fuerza jurídica vinculante, evidentemente, es ese tratado internacional, bilateral o multilateral, y no tanto la labor desarrollada por esa Organización Internacional de Cooperación. Frente a ese modelo de cooperación nos encontramos con el modelo de integración. El modelo de integración es prácticamente exclusivo de la Unión Europea. No hay ninguna otra organización internacional que haya llegado al nivel de integración que encontramos en la Unión Europea.
aquí sí que nos encontramos con la cesión del ejercicio de competencias soberanas y en tanto se produce esa cesión del ejercicio de competencias soberanas hay que respetar determinadas normas, hay que tener un entramado institucional, hay que tener unos órganos que se encargan de velar por la correcta aplicación del derecho emanado de esas instituciones y eso evidentemente nos lleva a que no podemos equiparar el trabajo que hacen las organizaciones de cooperación respecto del trabajo que hacen las organizaciones de integración. Y esto se lo digo porque quizás el principal problema, y a ello quiero apuntar a las conclusiones, con el que se encuentra la fiscalidad europea en el día de hoy, es el de la lucha por su particularidad, el de afirmar cuáles son sus elementos singulares frente a lo que se quiere imponer por otras organizaciones internacionales. Y yo aquí se lo he querido reflejar entre la dicotomía entre una organización internacional de cooperación que se dedica a muchos asuntos, entre ellos el de la fiscalidad, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y poder ver cuál es la diferencia respecto de la materia que desarrolla o del papel que desarrolla la Unión Europea en el ámbito de la fiscalidad. Bien. Sin entrar a desarrollar en extenso, de forma amplia, lo que yo les he intentado plasmar en esta presentación, lo que les diré es que hoy en día, prácticamente cuando vemos cualquier medio digital, especialmente si es un medio dedicado al periodismo económico, nos vamos a encontrar con anuncios. La OCDE establece determinadas directrices para la lucha contra el fraude fiscal. La OCDE previene sobre la necesidad de establecer cauces de intercambio de información en materia tributaria, etcétera, etcétera. El problema es que estamos dando un papel excesivamente importante a determinadas organizaciones internacionales, como es el caso de la OCDE, a nivel europeo, es decir, que la Unión Europea está adaptando, sin más, las políticas que están siendo desarrolladas por la OCDE sin someterlas a una valoración de adecuación previa al ordenamiento jurídico europeo. Es decir, mientras que en la OCDE los estados que la conforman no han cedido en ningún momento el ejercicio de su soberanía tributaria, en la Unión Europea sí que hay una cesión del ejercicio de competencias tributarias y ello supone que hay que cumplir con una serie de reglas. Ello supone también que nosotros tenemos unas instituciones que velan por la correcta aplicación del derecho que emana de esas instituciones. Tenemos un papel reforzado por parte de la Comisión Europea a través de los procedimientos de infracción y de los expedientes por ayudas de Estado y tenemos un órgano que resuelve las disputas que se puedan generar, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y además hay una diferencia fundamental. Mientras la OCDE lo más que puede hacer es emitir recomendaciones que son elaboradas por determinados técnicos. Bueno, también tendríamos que poner un poquito en tela de juicio qué es el técnico y quién concede la calificación de técnico a una determinada persona. Hoy en día la OCDE esencialmente a través de un instrumento que es el Plan de Acción BEPS, que es el de lucha contra la erosión de la base imponible y traslado de beneficios, está implementando determinadas medidas para prevenir la erosión de bases imponibles y luchar contra el fraude fiscal internacional. Y lo está haciendo con unos instrumentos que no pueden sino ser lo que se denomina soft law. Es decir, la OCDE, más allá de la mera emisión de recomendaciones en materia fiscal que serán o no adoptadas por los Estados, no puede hacer absolutamente nada. Y eso se contrapone con lo que sí se puede hacer en el seno de la Unión Europea. Con lo que hoy en día tenemos, por ejemplo, un abanico bastante amplio, aunque no completo, de directivas que regulan la materia fiscal. Dicho esto, la OCDE actúa a través de un comité de asuntos fiscales compuesto por esos expertos. Y como decía antes, yo que conozco a unos cuantos de esos expertos, pues la verdad es que hay veces que digo, ¿y quién le ha concedido a usted el título de experto frente a otra persona que a lo mejor podría tener una formación distinta, más sensible, para poder aglutinar lo que es el acervo europeo y no solo una perspectiva estrictamente internacionalista? Pues no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque mientras que en la OCDE no se rige en ningún caso por reglas de representatividad democrática, en la Unión Europea, aunque sea de una forma diluida, aunque sea de una forma criticable, sí que tenemos un principio de representatividad democrática. Y eso en materia impositiva es esencial. No voy a remontar ahora, a mí me encantaría, en lugar de ceñirme a lo que es el tema, pues quizás por esa proximidad que seguro que el profesor Martín Delgado comparte conmigo
al derecho medieval, ¿no? Pues me encantaría poder hablar de la Carta de Juan Sin Tierra y de dónde surge la democracia. Bueno, la democracia surge muy vinculada a la fiscalidad. La democracia surge cuando los súbditos no están dispuestos a pagar impuestos sin que antes se les explique por qué tienen que pagar esos impuestos y para hacer frente a qué tienen que pagar esos impuestos. Es lo que se denomina el principio de autoimposición. Mientras que en la OCDE no hay el menor rasgo de ese principio de autoimposición, en la Unión Europea tenemos un Parlamento que ejerce las funciones de colegislador. Y unas funciones que son cada vez más importantes incluso en el control. Digo, no me voy a extender en análisis casuísticos, pero les puedo decir que una respuesta de un comisario europeo a una pregunta parlamentaria de 3 líneas le ahorró a España devolver más de 30.000 millones de euros por una ayuda de Estado declarada contraria al derecho de la Unión Europea. 3 líneas, no hay más. Es decir, el papel de la representatividad o el papel que juega la representatividad democrática en una institución como la Unión Europea es algo que se tiene que poner, desde luego, en valor frente al trabajo que puedan hacer otras organizaciones, por muy técnico que sea. Bien, esto fundamentalmente como prólogo, como inicio, para explicar un poco lo que son los aspectos básicos de la fiscalidad europea hoy en día. Evidentemente, como ha dicho el profesor Arroyo, cuando se crea la Unión Europea se hace con una finalidad muy clara, que no nos matáramos otra vez. Es decir, que ya teníamos un largo historial y lo que se decide es, bueno, vamos a intentar crear una organización, vamos a poner en común determinados medios de producción, que son los básicos para poder fabricar el armamento, así nos vamos a tener en cierto modo controlados y a ver si esta vez conseguimos no matarnos. Bien, cuando se crea la Unión Europea, fundamentalmente lo que se crea es, por tanto, un mercado. Y cuando se crea un mercado, quizás el efecto inmediato, el efecto más claro que se ve a nivel de imposición es justamente el arancelario, el establecimiento de todos aquellos tributos y aranceles que gravan la transacción de bienes y servicios, las mercancías. Por eso ya desde el principio se estimó oportuno prever un precepto, concretamente en los tratados constitutivos, en el que se estableciera la necesidad de que existiera una armonización de la fiscalidad indirecta, es decir, que todos los aranceles, que todos los impuestos indirectos, como puede ser IVA, impuestos especiales y demás, estuvieran regulados y fueran únicos a nivel de la Unión Europea. Por eso tenemos el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en la actualidad, que prevé expresamente esa armonización, y ello nos ha permitido que todos los Estados miembros tengamos el mismo impuesto sobre el valor añadido, mismos impuestos especiales, etcétera, etcétera. ¿Esto quiere decir que la armonización es total y garantiza la uniformidad? Pues no, evidentemente los Estados miembros todavía siguen siendo soberanos para establecer o para adoptar determinadas decisiones en esta materia. Es decir, nadie le dice al Estado español, bueno, sí se le dice, pero al final quien adopta la decisión es son las Cortes Generales en España, que el tipo del IVA sea más correcto cuando está al 16% que cuando está al 21%. Nadie le dice al Estado español que tenga que establecer un impuesto sobre operaciones societarias, que es el tributo que se paga cuando se constituye una sociedad, cuando se procede a la ampliación de capital, que sea del 0,5% y que grave tanto la constitución como la ampliación frente a otros estados. ¿Eso qué es lo que genera? Eso genera, por un lado, desigualdad y, por otro, competencia entre estados. Y estamos en un ámbito en el que la competencia fiscal existe. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Aunque tenemos una directiva que armoniza los impuestos indirectos que grava la concentración de capitales, ese impuesto de operaciones societarias, pues por ejemplo, el Estado español grava la constitución y la ampliación a un 0,5%. Sin embargo, en Portugal, imagínense una empresa que está en Extremadura, paso al otro lado de la frontera y la ampliación del capital no se somete a gravamen. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que yo puedo constituir una empresa perfectamente en España, dotarla con un capital mínimo de 3.000 euros, cruzar la frontera al día siguiente, como es una sociedad europea, ampliar el capital en Portugal, no pagar impuesto, ampliar 10 millones de euros y volverme al día posterior a España. Y tengo una empresa con el capital inicial que yo quería. ¿Esto es fraude? ¿Se consideran ustedes que esto es una actividad fraudulenta desarrollada por el contribuyente? Pues para la OCDE, desde luego lo sería. Desde la perspectiva europea, ¿qué puede ser? Libre ejercicio del derecho de establecimiento, libre circulación de capitales. Por eso es por lo que le digo que no se puede examinar
la fiscalidad europea desde el prisma que dan determinadas organizaciones internacionales. Incluso en aquellos ámbitos en los que existe una cierta armonización, sigue existiendo competencia entre los Estados. Y esa competencia entre los Estados pues, se puede considerar, y algunos la consideran beneficiosa. Yo, que quizás parto de unos postulados bastante más liberales que el común de los tributaristas, que parece que se dedican únicamente a justificar por qué el Estado nos puede exigir cada vez más impuestos. A mí me gusta verlo más como una correspondencia. Yo estoy dispuesto a pagar más impuestos si los servicios que usted me presta son mejores. Pues la verdad es que muestro cierta oposición a que la uniformidad por sí misma vaya a garantizar una mejor efectividad de este sistema tributario. Entonces ya les digo que tengo una postura bastante crítica con los trabajos que está desarrollando la OCDE. En el ámbito de la imposición directa, en este caso no se preveía directamente ningún precepto que permitiera esa armonización. Lo que se ha hecho es acudir a un mecanismo genérico previsto en el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión para que por la vía de la unanimidad se vaya avanzando en determinados ámbitos concretos. Operaciones de reestructuración empresarial en la Unión Europea, reparto de dividendos entre entidades matrices y filiales, intercambio de información en materia tributaria, etcétera, etcétera. No les voy a aburrir ni les voy a agobiar con porcentajes de participación, reglas de motivos económicos válidos, etcétera, etcétera. Todo eso me lo ahorro y paso a lo siguiente. Porque quizás lo más importante en el estado actual de la fiscalidad europea y lo que ha sido lo más importante desde hace ya más de 50 años ha sido la labor que han realizado tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la Comisión a través de lo que se conoce como la armonización negativa. Hay determinados ámbitos, como les he dicho, y uno de ellos es el de la fiscalidad directa, y ahí están los tributos más importantes, impuestos sobre sociedades, impuestos sobre la renta de las personas físicas, etcétera, etcétera, en los que no existe ninguna previsión normativa de que se proceda a la armonización, es decir, que la soberanía sigue correspondiendo a los Estados miembros. Y los Estados miembros siguen siendo muy celosos de esa soberanía. Me vuelvo a remitir a cuestiones históricas. Las tres potestades vinculadas tradicionalmente a la soberanía han sido la de la posibilidad de declarar la guerra, hacer la paz, acuñar moneda y establecer tributos. Hasta ese punto forma parte de la fiscalidad del núcleo duro de la soberanía y por lo tanto los Estados son muy reacios a ceder más de la que estrictamente resulte necesaria. En virtud de esa soberanía mal entendida, muchos Estados miembros hicieron con su fiscalidad directa, es decir, con sus impuestos directos, lo que en ningún caso se les habría permitido mediante la imposición indirecta. Por ejemplo, les voy a relatar un ejemplo muy sencillito de la fiscalidad española. Y este además lo comentaba yo en Granada cuando estaba iniciándome en mis tareas docentes con un compañero. Y yo le decía, había una exención en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que decía que cuando uno era beneficiario de un premio de lotería organizado por una determinada entidad, por ejemplo, la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, la Lotería Nacional, el Premio Gordo de Navidad, esa renta estaba exenta y no tributaba. Pero, sin embargo, si usted, ciudadano residente en España, se compraba un décimo de la lotería portuguesa equivalente a la española, como es residente en España, tendrá que tributar por el premio y ese premio no entraba dentro de la exención. Y yo le decía a mi compañero, esto es flagrantemente contrario al principio de no discriminación y a las libertades europeas. Y mi compañero, que luego ha sido, y sigue siendo, me parece, delegado de Educación en Ceuta, me decía, pero hombre, Paco, no digas estas cosas, que eso, ¿cómo van a llegar a afectar eso? Vale. 2 años después se abre procedimiento de infracción y se obliga a España a modificar la normativa para que, en igualdad de condiciones, dé la posibilidad de que se aplique esa exención a las loterías que se organicen por entidades similares del resto de Estados de la Unión Europea. ¿Eso qué es lo que significa? Significa que tenemos un control, incluso en aquellos ámbitos que están reservados a la soberanía tributaria de los Estados, en virtud del cual los Estados no pueden hacer lo que estimen oportuno y siempre tendrán que establecer las medidas que consideren convenientes respetando el derecho de la Unión Europea. Esta armonización negativa, a través de la jurisprudencia del Tribunal, ha sido quizás la más importante y la que ha derivado que incluso aquellos actos que no tienen reconocida una eficacia jurídica directa, lo que se conoce también como soft law, tengan un distinto alcance en el ámbito internacional, en el caso de la OCDE, por ejemplo, y en el ámbito europeo. Yo les podría dar ejemplos concretos.
Pero bueno, el Código de Conducta, que se aprueba en el año 97, es un documento político en el que los Estados lo que hacen es identificar una serie de medidas que consideran que son perniciosas desde un punto de vista fiscal y se comprometen a su eliminación. Evidentemente, lo que pasa es que los Estados luego no hacen absolutamente nada, no proceden a la eliminación de ninguna de las medidas. Y entonces la Comisión Europea dice, vale, pero muchas de estas medidas pueden entrar dentro o pueden cumplir los requisitos de las ayudas de Estado. Así que voy a empezar a abrir y abre de una sola tacada 11 procedimientos formales de infracción por ayudas de Estado. Quiere decir que incluso algo que no tenía fuerza jurídica vinculante, que era una mera declaración de principios, se puede hacer valer a través de mecanismos coactivos. Y eso es una diferencia sustancial entre la regulación de la fiscalidad en la Unión Europea y la regulación de la fiscalidad en el ámbito internacional. Como decía, voy a ser muy breve. Ya les he expuesto más o menos cuál es el ámbito de la fiscalidad en la actualidad, diferenciando entre fiscalidad directa e indirecta y la armonización negativa. Y vamos a ver hacia el futuro cuáles son las iniciativas de coordinación tributaria que se están desarrollando en la actualidad y que seguramente nos van a ocupar en los próximos años. Pues ya ven, tradicionalmente la preocupación de la Unión Europea ha sido evitar la doble imposición internacional y ahora estamos más en el ámbito de evitar la doble no imposición internacional, es decir, el fraude o la elusión fiscal a nivel de la Unión Europea. Y para ello se han articulado toda una serie de medidas donde están la directiva antiabuso. De hecho, aprobamos una en junio del año 2016, parece ser que ha sido insuficiente y ya está prevista la aprobación para junio de este año de una segunda directiva antiabuso en la que prácticamente lo que se hace es plasmar el mismo resultado de esas 15 acciones del plan BEPS de la OCDE. Y el problema fundamental es que se están plasmando sin hacer un análisis de adecuación al derecho de la Unión Europea. Y ya les he anticipado que muchas de las operaciones que desde un punto de vista internacional pueden parecer elusivas o defraudatorias, desde un punto de vista interno, y cuando hablo interno quiero decir de la Unión Europea, no son más que el mero ejercicio de libertades. Es decir, yo puedo decidir perfectamente, si soy una empresa multinacional instalada en la Unión Europea, financiarme a través de una sociedad que esté ubicada en Luxemburgo o a través de una sociedad que esté ubicada en España. Diferencia que si yo contrato un préstamo con una sociedad ubicada en Luxemburgo, pues a lo mejor el interés que pago para esa sociedad que está vinculada conmigo va a ser más o menos elevado según las condiciones de mercado y la tributación en el país al que van a ir destinadas las rentas puede llegar a ser del 5%, mientras que en España sería del 25%. ¿Tiene culpa el contribuyente de que el Estado español haya considerado oportuno aplicar un impuesto de sociedades del 25% a la recepción o al cobro de intereses, mientras que el luxemburgués haya establecido un gravamen del 5%? Pues no. ¿Y por qué tiene que ser eso considerado como una actividad elusiva por parte del contribuyente? Pues la verdad, yo dejo la pregunta en el aire porque no les puedo dar ninguna respuesta. Pero según los cánones de la OCDE tiene que ser así y evidentemente en un mínimo análisis de derecho de la Unión Europea resultaría que de hacerlo así y establecer que las sociedades se tienen que financiar únicamente en los países en los que residen o desarrollan su actividad supondría una restricción clara al derecho de establecimiento, entre otros de los preceptos previstos en el derecho europeo. Hay otras muchas propuestas. Está esta otra de la base imponible consolidada común en el impuesto sobre sociedades. Ya saben lo que dicen de Brasil, ¿no?, que es el país del futuro y siempre lo será. Bueno, pues esta base imponible consolidada común es un proyecto que inicia en el año 98, decae la propuesta que se hace de directiva en el año 2011, se anula directamente en el año 2016 y se retoma en el año 2016 con otras dos directivas. ¿Lo llegaremos a ver? Miren, yo espero poder jubilarme y poder explicar que al menos algo se hizo en la conformación de esta base imponible común consolidada, aunque tampoco estoy muy convencido de que podamos llegar a hacerlo. También se prevé o se está trabajando en la mejora de determinados mecanismos de resolución de litigios en materia de doble imposición internacional, que es otro de los problemas fundamentales dentro de la Unión Europea. Sobre esto podríamos ahondar muchísimo, porque además es el tema de mi tesis doctoral y como es el tema de mi tesis doctoral paso directamente por encima y no lo abordo absolutamente para nada para no entrar en arena. Respecto a la incidencia que el derecho de la Unión Europea ha tenido en el derecho español, tanto en el ámbito de los ingresos como en el ámbito de los gastos, es más que evidente. En el ámbito de los ingresos,
Innumerables los procedimientos de infracción abiertos contra España, innumerables los expedientes por ayudas de Estado abiertos contra España. Evidentemente, nuestro IVA no es más que la transposición, a veces errónea, de las directivas europeas, y otros tributos en el ámbito de la imposición directa están fuertemente influenciados por esa labor de armonización negativa desarrollada por el Tribunal de la Unión Europea, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en el ámbito presupuestario, pues fíjese, hasta el punto de que nuestra Constitución solo se ha reformado 2 veces y la segunda de ellas ha sido para constitucionalizar un principio de estabilidad presupuestaria que deriva del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por lo cual yo creo que es más que significativa y no necesita de mayor despliegue. En cuanto a las conclusiones, y aquí sí que me voy a detener al menos 5 minutos, si me lo permite el moderador. Evidentemente, en el ámbito de la fiscalidad internacional, desde su origen, siempre se ha tenido que enfrentar a 2 tipos de problemas, que son los conflictos de imposición. Es decir, la forma en la que se debe efectuar el reparto de la potestad tributaria entre varios estados que presenta conexión con una renta, para evitar aquellos supuestos en los que esa renta termina siendo sometida a gravamen en esos 2 estados, incluso en más estados, o para evitar también aquellas situaciones en las que la renta termina por no tributar en ninguno de los estados. Eso son lo que se denominan conflictos positivos o negativos de imposición. Los conflictos positivos se traducen en la existencia de situaciones de doble imposición internacional. Evidentemente, no puede haber un ejemplo más claro de fenómeno que restringe la plena efectividad de las libertades europeas, el que exista esa doble imposición internacional. Durante más de 50 años, la política de la Unión Europea ha sido enfocada, sobre todo en el ámbito de la imposición directa, a eliminar esas situaciones de doble imposición internacional. En los últimos 5 años estamos girando hacia la eliminación de esas situaciones de doble no imposición internacional. Es decir, situaciones en las que el contribuyente, aprovechándose de los defectos de un determinado sistema tributario, de las discordancias entre varios sistemas tributarios, intenta eludir el pago de una deuda. Es decir, no pagar impuestos. ¿Vale? Para eso se están ofreciendo soluciones y postulados distintos. Por parte de la OCDE, evidentemente, lo que se hace es articular determinados mecanismos que son o cuya adopción es voluntaria por parte de los Estados. ¿Y por qué lo articulan? Por razones de mera conveniencia económica y política. Es decir, no existe en el ámbito internacional ninguna obligación para los Estados de eliminar las situaciones de doble imposición internacional o de fraude, por muy injustas que nos puedan parecer. ¿Por qué? Porque no existe precepto alguno ni orden alguno desde el punto de vista jurídico de que se proceda en tal sentido. Por eso, la perspectiva que puede adoptar la OCDE en esta materia, a través de la elaboración de un modelo convenio, a través de la elaboración de determinados documentos que intentan evitar la elusión y la erosión de bases imponibles, tiene que ser radicalmente distinta de la que se adopta en la Unión Europea, donde sí que existe una obligación jurídica de eliminar todos aquellos obstáculos que puedan perjudicar la plena efectividad de las libertades europeas. Y evidentemente eso nos lleva a que, desde un punto de vista internacional, sea absolutamente legítimo discriminar en función de un criterio como es el de la residencia, que no llega a ser sino la otra cara de la moneda de la nacionalidad, que desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea es inconcebible. Desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea, nosotros no podemos decir que vamos a otorgar un distinto tratamiento fiscal a un ciudadano por el hecho de ser residente en otro Estado miembro de la Unión Europea respecto de España. Y eso nos ha llevado a tener que acometer infinidad de modificaciones en nuestra normativa, hasta el punto de que hoy en día, fiscalmente, tenemos 3 categorías: la del residente, el no residente y la del residente que está en una situación de comparabilidad con el residente. O sea, esto en la OCDE no lo van a entender nunca. Y se basan en que, evidentemente, puedo dar un trato distinto en función de ese criterio de residencia, algo que no resulta admisible desde el punto de vista de la Unión Europea. Por ponerles solo un ejemplo, el propio concepto de planificación fiscal agresiva que ahora se está asumiendo por parte de las instituciones europeas es un concepto elaborado directamente por la OCDE. Ese concepto implica el aprovechamiento de las discordancias entre los sistemas fiscales para obtener un beneficio fiscal derivado fundamentalmente del impago de un tributo. Bien, pues eso, ya ven ustedes aquí un esquema. Estos esquemas no son míos, estos esquemas son directamente de un grupo parlamentario europeo,
que los hace con bastante gracia, aunque también con una singular imprecisión, ¿no? Y aquí podrán ver, por ejemplo, toman el ejemplo de IKEA y eso que ven ahí de una chaqueta es porque hablan de Inditex. En uno y otro caso identifican como mecanismos de elusión supuestos en los que ambas multinacionales están ubicadas en distintos Estados miembros de la Unión Europea, ¿vale? Por ejemplo, por irme al caso de Inditex, pues evidentemente Inditex genera unos pagos por cánones que ubica en aquellos Estados miembros de la Unión Europea que tienen unos tipos más privilegiados. Es decir, si yo voy a tributar por el pago de un canon en España al 30% y puedo tributar al 10% en Luxemburgo, pues evidentemente me creo una sociedad filial en Luxemburgo que es la titular de todos los cánones y efectúo los pagos a esa sociedad. Eso, desde la perspectiva de la OCDE, es una práctica elusiva, sin lugar a dudas. Y vuelvo a repetir, desde la perspectiva de la Unión Europea es muy dudoso que nosotros podamos establecer ningún tipo de traba al desarrollo de esta operación, siempre y cuando responda a motivos reales, es decir, no sean operaciones ficticias y haya determinado sustento material para su realización. Es lo que se conoce como la doctrina de los motivos económicos válidos. Y eso, en definitiva, es lo que nos lleva a las conclusiones que les voy a exponer. En primer lugar, que el derecho tributario europeo, la fiscalidad europea, como cualquier otro sector, y en esto yo sé que mis compañeros esto lo pueden tomar como una aberración, digo mis compañeros del área de financiero, pero yo siempre he dicho que el derecho financiero y tributario es un hijo putativo del administrativo, pues en esto la verdad es que no cambia mucho respecto al derecho administrativo, es un derecho administrativo especial de una materia concreta. Pero es un derecho que está dotado de una singularidad propia que deriva de los propios caracteres del ordenamiento jurídico europeo. Y eso evidentemente nos lleva a que no podamos asumir sin más cuáles son las soluciones propuestas por otras organizaciones internacionales que parten de postulados distintos. Es decir, nosotros no podemos olvidar 20 años de jurisprudencia acerca del concepto de abuso del derecho tributario elaborado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para asumir sin más un concepto que surge hace 5 años en las mentes pensantes de ese Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE que se llama Planificación Fiscal Agresiva. Porque si lo hacemos, probablemente demos lugar a supuestos bastante evidentes de vulneración del derecho de la Unión Europea. Del mismo modo que no podemos establecer presunciones generales de abuso para determinadas operaciones. Por lo tanto, yo creo que en el futuro el principal problema con el que se va a encontrar la Unión Europea, unido a esta falta de impulso político que es ya constante y a la necesaria adopción de las medidas en materia de imposición directa e indirecta por la regla de la unanimidad, es el de la defensa de su propia singularidad. Es de la defensa de las particularidades que le son propias frente al poderío manifestado por otras organizaciones internacionales por la OCDE. Y con esto pues, concluyo. Me he pasado unos cuantos minutos, pero espero no haber excedido y haber cumplido con lo que me había pedido el director de la Cámara. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venirte perfectamente. Y te pido perdón nuevamente por haberte hecho recortar el tiempo previsto para la ponencia. ¿Alguna breve intervención, cuestión, planteamiento? No miro por aquí, si no ya me vas a... Yo, simplemente me ha parecido muy interesante toda esta diferenciación, la oposición OCDE y Unión Europea. Pues simplemente una aclaración por desconocimiento. ¿Cómo definirías el concepto de armonización negativa? ¿Armonización negativa? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo veis desde el derecho fiscal? Desde el derecho financiero y tributario. Desde el derecho fiscal lo vemos, o al menos yo intento plantearlo, de una perspectiva bastante práctica. Es decir, aquello que no puedo hacer incluso dentro del ámbito que me corresponde de actuación en una determinada materia. Es decir, para diferenciarlo o por contraposición a la armonización positiva. En la armonización positiva a mí me dicen cuáles son las rentas que tengo que someter a gravamen en el IRPF, qué tipo de gravamen tengo que someter o tengo que establecer. Mientras que la armonización negativa lo que me dicen es, usted no puede vulnerar en ningún caso dos principios básicos, que son el de no discriminación y el de no restricción. Con lo cual, establezca los tipos de gravamen que estime oportunos. Introduzca y elimine deducciones como considere oportuno. Elimine de repente los coeficientes de actualización monetaria en las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de inmuebles, generando con ello, frente a lo que se decía con la última reforma fiscal, en la que se afirmaba que no suponía una subida de impuestos,
Evidentemente, si hacemos cálculos, si nos dicen que hoy en día vendemos una casa que compramos en el año 85 por 5 millones de pesetas y que no podemos actualizar esos 5 millones de pesetas al equivalente pecuniario y monetario de hoy, evidentemente me están sometiendo a gravamen no solo la capacidad económica que yo manifieste por la plusvalía en la venta, sino también la depreciación que ha sufrido la moneda. En eso no se mete en ningún caso porque es un ámbito reservado a la soberanía tributaria de los Estados miembros. Pero lo que sí se va a meter es, si yo directamente digo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que como es un tributo cedido a las comunidades autónomas, pueden establecer las deducciones que estimen oportunas y, por tanto, imagínense un causante que tiene 2 hijos, uno residente en Castilla-La Mancha, o mejor, uno residente en Madrid y otro que se ha ido a trabajar a Francia. Uno, como es residente, se podrá aplicar las deducciones autonómicas, que le llevan a no tributar siquiera un 1%, mientras que el otro no tendría derecho a aplicación de la deducción. ¿Qué significa armonización negativa? Establezca usted el reparto de potestad tributaria, incluso interno, que estime oportuno. Si quiere ceder el tributo a las comunidades autónomas, hágalo, pero en ningún caso permita que mediante esa cesión puedan conseguir un resultado que es contrario al derecho de la Unión Europea y fundamentalmente a los principios de no discriminación y no restricción. Perfectamente claro. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, simplemente me queda agradecer nuevamente al profesor Nocete su excelente ponencia y a todos ustedes su paciencia y su fidelidad hasta el final. Si estuviera en mi potestad y mi capacidad, propondría que les reconocieran la participación con el doble de lo que hemos previsto en el programa. Gracias también por la participación a nuestros compañeros extranjeros. Y bueno, comenzábamos esta mañana señalando la importancia de celebrar 20 años de Jornadas de la Unión Europea. Este año era una edición diferente, con este enfoque más jurídico multidisciplinar. Yo creo que el objetivo general que nos planteábamos lo hemos conseguido. Y en este sentido, bueno, pues hay muchas maneras de celebrar el Día de la Unión Europea. Una de ellas, yo creo que es la más universitaria, es estar encerrados todo el día en una facultad como esta, la de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, porque es sin duda ninguna una clara muestra de europeísmo. Por tanto, todos ustedes salen de aquí también con el título de ciudadanos europeos de los de verdad. Y termino como comenzaba esta mañana. Yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más apasionantes de la actual Unión Europea. No podemos ver lo que está ocurriendo en el mundo en general, pero en nuestro continente en particular, desde la indiferencia, sino que al contrario tenemos que implicarnos en la construcción de la propia Unión, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, el conocer bien qué significa el aprovechar los instrumentos de participación que existen. Hago un paréntesis, la semana pasada estoy residiendo ahora mismo en el Reino Unido, no fiscalmente porque sigo cobrando de la universidad, pero sí materialmente y pude votar en las elecciones municipales. Pues es una manera también de ejercer la condición de ciudadano europeo, un derecho de ciudadanía europea perfectamente reconocido. Cuando hablabas me venía a la cabeza el principio básico del derecho financiero, ¿no? Que es no sé cómo sería, no imposición sin representación. ¿No? Y claro, allí los impuestos que pagamos, los que vivimos, son muchos, por tanto nos dejan votar bien y nos tratan además con particular cariño. Cierro paréntesis. Simplemente es un ejemplo para animarles a ejercer nuestra condición de ciudadanos europeos, porque a veces podemos ver la Unión Europea como algo que está muy lejos, en Bruselas, en la distancia. En cambio existen instrumentos, deberían existir más, sin duda ninguna, pero algunos los tenemos y a veces no los aprovechamos. Por tanto, ejerzamos nuestra condición de ciudadanía europea, aprovechemos la FECAS Erasmus, aprovechemos la posibilidad de viajar al extranjero con nuestro DNI, con nuestro euro y, por tanto, pues conozcamos realmente esta otra realidad, que es lo que nos permitirá, yo creo que conocer mucho mejor en qué mundo estamos viviendo y cuáles son, digamos, los retos que se nos plantean en la actualidad. Gracias y quedamos emplazados para las 21ª Jornadas de la Unión Europea del año que viene.